Hola a todos, bienvenidos nuevamente a tu canal Energía Sin Fronteras. Vamos a continuar con el episodio número 2 de tableros eléctricos. Te habla tu instructor Juan Bracho, ingeniero electricista. Comencemos. Tablero de distribución basado en la norma NEC. Un tablero de distribución sabemos que contiene los dispositivos de protección contra sobrecorriente, barras y conexiones que suministran energía a motores, equipos de aire acondicionado, bombas y sus paneles que alimentan los circuitos derivados, como tomacorrientes, iluminación u otros usos. Ahí podemos observar, como ya lo hemos visto anteriormente, partes que componen un tablero eléctrico: caja, panel interior, frente muerto, con puerta. En general, los tableros de distribución están construidos de manera que las barras colectoras de alimentación principal corren verticalmente casi a toda la altura del tablero. Los buses a los dispositivos de protección de circuitos derivados están conectados a las barras colectoras principales alternas, como se muestran en la figura. Vemos acá, las barras están de manera vertical, tenemos nuestro disyuntor principal breaker, y en estas barras distribuidoras vemos los distintos breaker que pueden ser disyuntores dobles simples para alimentar nuestras cargas: barra neutro, tornillo de fijación. Ahí vemos todas las partes principales al interior de los paneles de los tableros eléctricos. Ahora bien, ¿qué es la norma NEC? La NEC es el Código Eléctrico Nacional estadounidense que establece las reglas básicas de seguridad para las instalaciones eléctricas. Se publica por la NFPA y se actualiza cada 3 años. Aunque es norteamericana, digamos así, se adopta en muchos países y se usa como referencia porque es una normativa muy completa que busca de manera general la seguridad en las instalaciones eléctricas. Objetivo de esta norma: proteger a las personas y propiedades contra riesgos eléctricos como incendios o choques eléctricos. Define cómo deben instalarse cables, tableros, protecciones, toma corriente, sistema de puesta a tierra. Se usa en casas, edificios, industrias y cualquier lugar con instalaciones eléctricas. Está dividida en artículos que cubren distintos temas, por ejemplo, alumbrado, motores, sistemas de emergencia. Es de carácter legal en Estados Unidos, aunque como lo mencionamos anteriormente, muchos países la adoptan como una ley obligatoria, y se toma como guía técnica. Esta NET es como un manual de reglas eléctricas que asegura que las instalaciones sean seguras y confiables. Pensemos en ella como el reglamento de tránsito, pero aplicado a la electricidad, que dice cómo deben ir los cables, protecciones y equipos para evitar accidentes. Establece reglas claras para la instalación y seguridad de tableros eléctricos. Sus requisitos buscan proteger a las personas y garantizar que los equipos funcionen de manera confiable y segura. Ubicación y accesibilidad. Los tableros, algunas de las de la de los perdón algunas de las normativas que incluye esta norma nos indica lo siguiente con respecto a los tableros eléctricos: ubicación y accesibilidad. Los tableros deben instalarse en lugares fácilmente accesibles para operación y mantenimiento. No se permite instalarlo en baños, closets o espacios con riesgo de humedad excesiva. Debe existir un espacio libre de al menos 90 centímetros frente al tablero para maniobra segura. Identificación: cada circuito dentro del tablero debe estar claramente rotulado, indicando que alimenta luces, enchufes, equipos específicos. Los interruptores deben tener etiquetas permanentes y legibles. Protección: los tableros deben contar con cubiertas metálicas o plásticas resistentes que protejan contra el contacto accidental. Se exige el uso de disyuntores o fusibles adecuados para cada circuito. Deben incluir barra de tierra y barra de neutro correctamente conectadas. Seguridad contra incendios: los materiales del tablero deben ser ignífugos o resistentes al fuego o bien sean retardantes a la llama.
Se recomienda instalar detectores de arco eléctrico en ciertos circuitos para prevenir incendios por fallas. Capacidad y dimensionamiento. El tablero debe estar diseñado para la carga máxima prevista de la instalación. No se permite sobrecargar con más interruptores de los que el tablero está certificado. Los conductores deben entrar al tablero con conectores adecuados para evitar daños mecánicos. Esto es solo un pequeño resumen de algunos de los requisitos que nos indica esta normativa, este Código Eléctrico Nacional respecto a tableros eléctricos. Los tableros de distribución se utilizan en el sistema eléctrico monofásico de 3 hilos y trifásico de 4 hilos para proporcionar protección individual de circuitos derivados, para equipos de todos los tamaños y cargas, para iluminación y toma corriente y para proporcionar circuitos derivados para circuitos especiales. Acá podemos apreciar un tablero con barras verticales. Este tablero consta de 16 circuitos. Este sería un tablero monofásico 3 hilos, ya que ingresarían 2 fases más un hilo neutro. Monofásico 3 hilos. Y en la figura a la derecha podemos observar un tablero de 18 circuitos trifásicos, 3 barras para las 3 fases, 4 hilos, porque también tenemos acá presente el neutro para distribución de energía. Observa además en la siguiente figura la secuencia de numeración mostrada. Va del 1 al 16, lo que habíamos mencionado anteriormente, del 1 al 16 circuitos para el panel monofásico, por lo que este admite 8 circuitos de 240 volts o 16 circuitos de 120 volts. Entonces, esto nosotros es lo que nosotros tenemos que determinar en nuestro proyecto de nuestro tablero, cuáles son las necesidades que tiene el cliente respecto a la alimentación que necesita. Mientras que el panel trifásico tiene 18 circuitos de 120 volts, o también pudiéramos tener 6 circuitos trifásicos o 9 circuitos de 240 volts. Todo esto dependiendo de cómo lo proyectemos según las necesidades del cliente. Además, tenemos que observar en la figura la secuencia de numeración mostrada que va de 1 al 16, panel monofásico. Como ya lo habíamos comentado, la NET en este tipo de tableros estipula que si el tablero de distribución contiene interruptores automáticos con una calificación de 30 amperios o menos, la protección contra sobrecorriente del tablero de distribución no debe exceder los 200 amperes. Alimentadores. Un alimentador consta de todos los conductores de circuito ubicados entre el equipo de servicio, la fuente de un sistema derivado por separado, otra fuente de suministro de energía y el dispositivo final de sobrecorriente del circuito ramal o derivado. Esto es un alimentador. Tenemos un panel de distribución principal y tenemos paneles o tableros secundarios. Entonces, esto que está acá es el alimentador, los conductores que están ubicados entre el principal y los paneles para suministro de energía final. Circuito derivado. Los conductores de circuito que se encuentran entre el dispositivo final de protección contra sobrecorriente de un circuito, como el último fusil o disyuntor, y la salida del circuito se denominan circuito derivado. Los circuitos ramales se dividen en 4 categorías: toma corriente para propósitos generales de iluminación, individuales y multicables. Acá tenemos los circuitos de derivación. Circuito derivado de toma corriente o de aparatos. Un circuito derivado para electrodomésticos que suministra energía a una o más salidas con el fin de conectar los electrodomésticos. Estos circuitos incluyen la conexión de luminaria, a menos que formen parte del aparato que se conecta. Aquí tenemos toma corriente de circuito derivado para equipos a nivel residencial. Circuito individual
Un circuito individual es un circuito derivado que alimenta solo un equipo, solo una carga. Por ejemplo, un aire acondicionado, una bomba de agua, un calentador de agua. Esto es un circuito individual. Numeración de los circuitos. El número de dispositivos de sobrecorriente en un tablero de distribución se determina según las necesidades del área a ser servida. La figura, vamos a mostrar un esquema, un circuito de 36 circuitos o polos. Tenemos acá un circuito que tenemos una numeración y un total de 36 circuitos que lo podemos derivar en algunos en monofásicos, de un hilo a otros en monofásicos para 240, por ejemplo, y circuitos trifásicos según nuestras necesidades o las necesidades del cliente, por supuesto. Si analizamos bien este tablero de 36 circuitos, este panel cuenta con 23 circuitos sencillos de 120 volts, dos circuitos dobles de 240 y tres circuitos trifásicos. A menudo se instalan tableros de distribución con espacio a 42 polos, ya que esto proporciona una considerable flexibilidad para el crecimiento. Es importante notar que la numeración de los dispositivos de sobrecorriente continúa con números impares a la izquierda y números pares a la derecha, independientemente de si se instalan o crean dispositivos de sobrecorriente de uno, dos o tres polos con empuñaduras de amarre. Las barras terminales de neutro y de conductor de puesta a tierra del equipo se instalan según sea necesario o deseado. Los distribuidores eléctricos a menudo estandarizan los tamaños y clasificaciones de estos tableros. Por lo tanto, un tablero de distribución de 42 circuitos con una clasificación de 200 amperios puede ser menos costoso que uno diseñado para 30 a 36 dispositivos de sobrecorriente. Capacidad de los tableros de distribución. Los tableros de distribución están disponibles en varias clasificaciones, incluyendo 100, 200, 225, 400, 400, 600 amperios y más. Estas clasificaciones se determinan por la capacidad de transporte de corriente de la barra colectora principal interna. O sea que el corazón de un tablero eléctrico básicamente es la barra y la capacidad de la barra es lo que determina, digamos, la robustez del tablero eléctrico. Después de determinar la capacidad del alimentador, se selecciona una clasificación del tablero de distribución en cumplimiento con la NET 408.30, la cual debe tener una clasificación no menor que la carga calculada, de acuerdo al artículo 220 de la NET. Sistema monofásico de 3 hilos. Este sistema puede suministrar tanto energía eléctrica 240 como de 120 volts, efectuando una conexión a través de ambos hilos vivos se obtiene 240. Efectuando una conexión con cualquier hilo vivo y el tercer hilo que es el neutro se obtiene 220. Este sistema se utiliza de manera predominante en aplicaciones residenciales. Acá lo podemos ver. Tenemos una entrada de servicio eléctrico, normalmente viene de la compañía eléctrica, donde tenemos un transformador con un neutro puesto a tierra, se salen dos fases y un hilo neutro que llega a una barra neutro. Y entonces tenemos entre las dos fases 240 volts y entre cualquiera de las fases con respecto al neutro tenemos 120 volts. Sistema monofásico de 3 hilos. Este sistema puede suministrar igual energía 240-120 volts, efectuando una conversión de ambos hilos vivos, se obtiene 240 y como ya lo mencionamos anteriormente, entre cada hilo y el neutro 120 volts. Lo vemos acá. Tenemos dos hilos para 240 y un hilo con el neutro, con una barra neutro, 120 volts. Transformador trifásico de 4 hilos conectados en estrella. Es un sistema conectado en estrella a 208, 120 o 480, 277. Con una conexión a través de 2 o 3 hilos vivos puede producir tanto 208 como 480 volts respectivamente. La conexión a través de un hilo vivo y el neutro proporciona 120 o 277 respectivamente. Tenemos acá tres fases más neutros para alimentar circuitos monofásicos a 208, a 120 o
Si tenemos cargas trifásicas, serían circuitos trifásicos que pudieran ser en 480 o en 208. Eso va a depender de qué es lo que necesitamos de la compañía que nos está suministrando la energía eléctrica. Transformador trifásico, ok, continuamos acá, vemos acá un transformador trifásico conectado en estrella, nos envía las tres fases, con lo cual podemos sacar una alimentación trifásica en un bloque trifásico para alimentar cargas netamente trifásicas. Transformador trifásico de 4 hilos conectado en delta. Este sistema es un poco más complejo. La conexión a través de dos de los tres hilos vivos produce 240 volts. Una conexión efectuada del neutro a cualquiera de los dos hilos vivos adyacentes produce 120 volts. Finalmente, una conexión entre el neutro y el hilo vivo no adyacente proporciona 208 volts. Este hilo vivo no adyacente ha sido especialmente marcado de tal manera que el electricista no lo conecte accidentalmente cuando se desea solamente 120 volts. Como resultado, los sistemas conectados en delta más antiguos están siendo reemplazados por sistemas conectados en estrella. Sin embargo, aún en la actualidad podemos encontrar sistemas en este tipo de conexión y nivel de voltaje. Puesta a tierra de los paneles de distribución. Los gabinetes y las estructuras de los paneles de distribución, si son de metal, deben estar en contacto físico entre sí y se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipo. Todos los tableros eléctricos que sean de metal e inclusive no de metal, siempre deben llevar este cablecito verde que ustedes ven acá y deben estar conectados completamente a tierra. Eso es una exigencia de la NEC, de la normativa. Función del cable de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra es una ruta conductora de la electricidad de baja impedancia, construida intencionalmente y diseñada para transportar corriente en condiciones de falla, desde el punto de falla hasta la fuente de suministro eléctrico. El motivo de esta ruta eléctricamente conductora de baja impedancia es facilitar la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente o el detector de falla a tierra durante una condición de falla. Acá tenemos nuestro cable verde conectado a tierra y la salida que va hacia las cargas también van conectadas a tierra al mismo punto de barra. Los tableros de distribución metálicos deben estar conectados a un conductor de puesta a tierra del equipo. Este cuenta con una barra de distribución para ello y se puede unir al tablero. Muy importante. Conductores en paralelo. Cuando se desea incrementar la capacidad de corriente de una red, se pueden colocar conductores en paralelo. Se pueden conectar en paralelo los potenciales, neutros o puesta a tierra, pero como regla general, los conductores hasta un cero de mayor tamaño se pueden conectar en paralelo, unidos eléctricamente en ambos extremos para formar un solo conductor. Lo vemos acá, tenemos tres fases, pero como tenemos gran densidad de carga, alimentamos, digamos, esto es para alimentar la misma carga. No es que salen tres conductores para alimentar cargas distintas. Es para alimentar la misma carga, solo que por la capacidad de la carga, decidimos que se puede hacer colocar conductores en paralelo, pero tiene que hacerse de esta manera. Tenemos que separar las fases en un ducto, tienen que ir las mismas fases, perdón, fases distintas. Fase A, fase B, fase C en un ducto. Siguiente ducto igual, fase A, fase B, fase C. De esa manera es como tenemos que distribuir los conductores en paralelo. Los conductores en paralelo en cada fase, neutro o puesta a tierra, conductores de puesta a tierra deben tener las mismas características. Por ejemplo, todos los conductores de la fase C en paralelo deben tener la misma longitud. Los conductores tienen que ser del mismo material, cobre o aluminio.
deben tener el mismo calibre, tener el mismo material de aislamiento y conexión final igual. Esos son estos son los criterios que debemos manejar al momento de desear instalar conductores en paralelo. Cada canalización debe contener todos los conductores de fase, neutro y puesta a tierra, si la tiene. Por ejemplo, un conductor de fase A, uno de fase B, uno de fase C, un neutro, un conductor de puesta a tierra deben estar en cada canalización, como lo mencionamos y como se aprecia acá en nuestra figura. Cuando se desea incrementar la capacidad de corriente de una red, se pueden colocar conductores en paralelo. Sí, ya lo mencionamos anteriormente, pero en el esquema que vimos en la figura anterior. Este esquema que está acá, esta foto, muestra una violación a, a la correcta canalización y distribución de los conductores en paralelo. Fíjense que aquí estamos enviando dos fases, dos neutros por el mismo canalizado, dos fases distintas de la fase B y dos de la fase C, igual por el mismo canalizado. Cada canalización debe contener todos los conductores de fase no tipo de tierra, como lo mencionamos anteriormente. Agrupar conductores en conjunto a paralizar circuitos ayuda a minimizar el calentamiento inductivo de las canalizaciones y envolventes metálicas ferrosas para circuitos de corriente alterna. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de este episodio. Espero haya sido de su agrado. No te olvides, por favor, compartir, suscribirte, darle like. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos en el siguiente episodio.